I want to begin by giving you my testimony. Quiero comenzar dándole mi testimonio. I'm not sure what Pastor Autry said about me, Yo no estoy seguro de lo que el pastor Autry dijo de mí, so I want to make sure you get the truth. pero yo me voy a asegurar de que le haya dicho la verdad. I was born in the United States, Yo nací en los Estados Unidos de América, the state of Pennsylvania. en el estado de Pensilvania, I was saved when I was 8 years old. y conseguí mi salvación cuando a la edad de 8 años. I was called into missions when I was 10 years old, Yo fui llamado a misión cuando tenía 10 años de edad. and I grew up serving the Lord in my church. Y crecí sirviendo al Señor en mi iglesia. I have a wonderful wife named Barb, Tengo una preciosa esposa llamada Barb and 2 teenage sons, y 2 hijos adolescentes, Caleb and Kyle. Caleb y Kyle. We served as missionaries in Alaska Nosotros servimos como misioneros en Alaska for 10 years. por 10 años. It's a little bit colder there than it is here. Es un poquito más frío allá que lo que está aquí. We enjoyed our time there, Disfrutamos el tiempo que pasamos allí and God used us to plant 2 churches. y Dios nos utilizó para plantar allí 2 iglesias. But then God moved us to a different type ministry. Pero después Dios nos llamó a otro tipo de ministerio. I was the Far North director for BIMI. Yo fui el director por la parte norte de Far North for BIMI, Baptist International Missions. para las misiones internacionales bautistas. Did that for 7 years, Hice eso por 7 años and now for the last 3.5 years, y ahora por los últimos 3 años y medio I've been the general director. he sido el director general. I'm glad for the opportunities to travel Entonces doy las gracias por la oportunidad que tengo de viajar and to meet wonderful folks like you. y conocer gentes maravillosas como ustedes. If you would, take your Bibles with me Entonces, si ustedes toman sus Biblias conmigo and turn to Matthew chapter number 14. y vamos a Mateo capítulo 14, Our text verses have already been read this morning. ya los versículos de vamos a trabajar hoy ya han sido leídos, Verses 22 through 33. de Mateo 14, los versículos del 22 al 33. This is the story where Peter walks on the water. Esta es la historia de la vez que Pedro caminó en el agua. This is a sobre el story agua. of faith. Es una historia de fe. And the title of the message today Y el título del mensaje de hoy is Peter's Example of Faith. es el ejemplo de Pedro de fe. Now, Peter is a good example Pedro es un buen ejemplo in most cases. en la mayoría de las ocasiones, There were some times where he was not a good example. porque hubo momentos en que él no fue un buen ejemplo. Sometimes Peter spoke too quickly, A veces Pedro habló demasiado rápido and he said things that he should not have said. y dijo cosas que no debió haber dicho. And I think some of us probably have that problem too. Y yo creo que alguno de nosotros puede tener ese problema también. So we don't want to copy Peter in every way. Entonces nosotros no queremos copiar a Pedro en cada instante, cada cosa. But when it comes to faith, Pero cuando viene a la fe, Peter is a good example of faith. Pedro es un buen ejemplo de fe. Now, if I were to ask you to define faith, Y si yo fuera a preguntarle a ustedes que definan la fe, what definition would you give me? ¿qué definición me daría usted? Think of a definition this morning. Piense en una definición en esta mañana. How would you define faith? ¿Cómo definiría usted fe? We would probably get a lot of different answers. Posiblemente recibiríamos muchas respuestas diferentes. But most of us would go to Hebrews chapter number 11. Pero la mayoría de nosotros posiblemente fuéramos a Hebreo capítulo 11. The Bible says faith is the substance of things hoped for, Porque la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera and it's the evidence of things not seen. y la convicción de lo que no se ve. But I want you to think about a particular aspect of faith this morning. Pero yo quiero que ustedes piensen en un aspecto particular de la fe en esta mañana. Think carefully about this. Y piensen cuidadosamente sobre esto. Faith is not believing in spite of evidence, La fe no es creer a pesar de la evidencia,
but it is obeying in spite of consequences. sino obedecer a pesar de las posibles consecuencias. In other words, O sea, en otra palabra, faith is not just trying hard to believe, la fe no es sencillamente tratar con muchas ganas de creer, it's just obeying God no matter what happens. sino obedecer a Dios no importa lo que pueda suceder. Peter is a good example of Y this. Pedro es un buen ejemplo de esto. There's three aspects of his faith I want to talk about. Hay tres aspectos de su fe que yo quiero hablar. Number one, Número uno, Peter's serving faith. la fe de Pedro para servir. Number two, Número dos, Peter's special faith. la fe especial de Pedro. And number three, Y número tres, Peter's saving faith. y la fe que salva a Pedro. Number one, Número uno, Peter's serving faith. la fe de servicio de Pedro. Peter had a faith that served Jesus. Porque Pedro tenía una fe que servía a Jesús. He did what Jesus told all of the disciples to do. Él hacía lo que Jesús le comunicaba a todos los discípulos que hicieran. In verse 22, En el versículo 22 they were supposed to get into the boat and go to the other side. se suponía que entraran al bote y se fueran a la otra ribera. And Peter did what Jesus told him to do. Y Pedro hizo lo que Jesús le pidió. The application for you and I La aplicación de esto para usted y para mí is very simple. es muy sencillo. To be his disciple, Para ser su discípulo, we need to do what he tells us to do. nosotros necesitamos hacer según lo que Él nos pida. Now, there are a lot of things in Scripture Hay muchas cosas en las Escrituras that God tells us we are to do. que Dios nos dice que debemos hacer. Things that we are to be faithful in doing for him. Cosas que nosotros debemos ser fiel al hacerlo por Él. Let me give you a few examples. Déme darle algunos ejemplos. First of all, En primer lugar, once we are saved, una vez logramos nuestra salvación, recibimos nuestra salvación, we are to be baptized. debemos ser bautizados. It is the first step of obedience. Es el primer paso de obediencia. Maybe you're here this morning A lo mejor usted está aquí esta mañana and you've been saved, y usted ha sido salvo, but you've never been baptized. pero nunca ha sido bautizado. I want to encourage you Entonces yo quiero animarle to have a serving faith. de que tenga una fe de servicio, de servir. Do that which Jesus said we need to do, Haga aquello que Jesús dice que debemos hacer and follow the Lord in baptism. y siga al Señor en el bautismo y se bautice. A second thing, Lo segundo, church membership la membresía en la iglesia and faithful attendance to church. y asistir fielmente a la iglesia. It is important that we are involved with God's church. Es importante que estemos involucrados con la iglesia de Dios. The Bible says we're not to forsake the assembling together. La Biblia dice que no debemos rechazar reunirnos juntos. When I was in Alaska, Cuando estaba en Alaska, I would invite people to church, yo invitaba a las personas a la iglesia and they'd say to me this, y me decían esto: "Preacher, el predicador, I can worship God out in the woods. yo puedo adorar a Cristo en las montañas, en el bosque. I don't need to go to the house of God." Yo no necesito ir a la casa de Dios. I would say to them this, Y yo le decía a ellos lo siguiente: the Bible says to not forsake the assembling together. la Biblia nos dice que no debemos rechazar el reunirnos en comunión. We can worship God anywhere, Nosotros podemos adorar a Dios donde sea, but there are times to come together and worship. pero hay momentos de reunirse para adorar a Jesús. And we must be faithful to God's house. Y nosotros debemos ser fieles a la casa de Dios. Some say, I don't need to be in church. Receive, No es solamente acerca de lo que recibimos nosotros, but also how we can minister to others. sino cómo podemos administrar a otro, ministeriar a otro. We need to have a serving faith Entonces nosotros tenemos que tener esa fe de servir and be faithful to God's house. y ser fieles a la casa de Dios. I'll mention another one. Les mencionaré otra: Tithing. dar los diezmos, diezmar, Giving God 10% of what He gives to us. dándole al Señor 10% de lo que Él nos da a nosotros. The Bible instructs us to be faithful in tithing. La Biblia nos indica que debemos ser fieles en los diezmos.
This is a test of our faith. Esto es una prueba de nuestra fe. Un momento. Gracias. If you've never tithed before, Si usted nunca ha diezmado antes, it can be a scary thing to start. puede ser una cosa un poco tenebrosa al principio, da miedo. But as you obey Pero en la manera que usted obedece and do so by faith, y hace eso a través de su fe, God will honor that obedience. entonces Dios honrará esa obediencia suya. Now, there's more things that we could give as examples, Hay más cosas que pudiéramos dar como ejemplo, but I think you understand my point this morning. pero yo creo que ustedes ya entienden el punto que estoy tratando de hacer en esta mañana. Whatever God tells us that we're to do, Lo que sea que Dios nos dice que debemos hacer, we're to obey Him. debemos obedecerle. Now, as this story continues in Matthew 14, A medida que la historia de aquí en Mateo 14 continúa, the Bible says Jesus went into a mountain to pray. nos dice que Jesús fue a una montaña a orar. I wonder what he prayed about as he was in the mountain. Y yo me pregunto acerca de qué él estaría orando en la montaña. I believe one of the things that he prayed about Y yo creo que una de las cosas sobre la que cual él estaba orando was the disciples' faith in that boat. era acerca de la fe de sus discípulos mientras estaban en ese bote, en ese barquito. Because he knew the storm was coming. Porque él sabía que se aproximaba una tormenta. I'm so very glad today Y yo me alegro tanto en el día de hoy that as I obey the Lord, que en la medida que yo obedezco al Señor, He prays for me. Él ora por mí. And as you obey the Lord, Y si usted obedece al Señor, He prays for you. Él orará por usted también. Turn in your Bibles to Romans chapter number 8. Vamos a ver a Romanos capítulo 8. Romans chapter 8, verse 34. Romanos 8, versículo 34. Okay. And let's read together Romans 8, 34 through 39. Vamos a leer Romanos 8 del 34 al 39. 34 comienza. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. I am so glad to know that Jesus prays for me, Yo me alegro tanto de saber que Jesús ora por mí, because storms are always going to come. porque las tormentas siempre van a suceder. I want you to think about this thought. Entonces yo quiero que ustedes piensen en esto. These disciples in the boat Sus discípulos que estaban en el bote were right in the very center of God's will. estaban en el mismo lugar de la voluntad de Dios, They were doing exactly what Jesus told them to do. porque ellos estaban haciendo exactamente lo que Jesús le había pedido que hicieran, And they found themselves in the middle of this storm. y se encontraron en el medio de la tormenta. Many today have a false idea Muchos hoy tienen una falsa idea that if they serve the Lord, they're not going to have problems. de que si sirven al Señor no van a tener problemas. The Bible doesn't teach that. La Biblia no nos enseña eso. Later in 1 Peter, Luego, en 1 de Pedro, Peter writes that we're not supposed to be surprised when trials come. nos dice Pedro que no debemos sorprendernos cuando vienen pruebas, Trials are a part of this life. porque las pruebas son parte de la vida. But as we serve Jesus, Pero en la medida que servimos a Jesús,
He prays for us. Él ora por nosotros. And for me, Y para mí, when I'm in the middle of a trial, cuando yo estoy en medio de alguna prueba, God can teach me things that He could not teach me otherwise. Dios me puede enseñar cosas que de otra manera no pudiera enseñarme. It was the storm that the disciples were afraid of, Era una tormenta lo que temían los discípulos. but it was that storm that brought Jesus close to them. Pero fue esa tormenta que acercó a Jesús a ellos. Every storm that comes into our lives, Porque todas las tormentas que vienen a nuestras vidas, God will use it Dios las va a utilizar for our good and for His glory. para nuestro bien y para su gloria. So what is the key? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Not just believing in spite of evidence, No es solamente creer a pesar de las evidencias, but just simply obeying in spite of the consequences. sino sencillamente obedeciendo, no importa cuál puedan ser las consecuencias. Have a serving faith. Usted debe tener una fe servidora. Point number 2 today. Punto número 2 hoy. Peter had more than just a serving faith. Pedro tenía más que una fe servidora, Peter had a very special faith. él tenía una fe muy especial, He's the one that walked on water. porque él fue el que caminó en el agua, sobre el agua. I don't think anybody here has walked on water, have they? Yo no creo que nadie aquí ha caminado sobre agua, o es así. Oh, good. Qué bueno. This was a special faith. Esto fue una fe muy especial. Let's look at the story in Scripture. Vamos a ver esta historia aquí en la Escritura. In verse 24, En el versículo 24 the ship was in the middle of the sea. vemos que el barco está ahí en el medio de la tormenta, el bote, It was tossed back and forth and back and forth. y estaba siendo zarandeado de un lado para otro y por todas partes. The wind was blowing. Y el viento soplaba. The Bible says it was in the fourth watch of the night. Y la Biblia nos dice que fue en la cuarta hora de la noche. This is somewhere between 3 and 6 a.m. Esto quiere decir que era entre las 3 y las 4 a.m. I don't know about you, but I'm not too awake between 3 and 6 a.m. Yo no sé de ustedes, pero entre las 3 y las 6 yo no estoy muy despierto. And it was in the middle of all of this Y fue en el medio de todo esto that Jesus walked on the water to them. que Jesús viene caminando sobre el agua hacia ellos. And when the disciples saw Jesus, Y cuando los discípulos ven a Jesús, they were fearful. ellos temieron They cried out for fear. y gritaron de miedo. Now, before we are too hard on the disciples, Antes de juzgar muy mal a los discípulos, let's put ourselves into their position. vamos a ponernos nosotros en su posición. How would you react? ¿Cómo reaccionaría usted? I can kind of identify with what they're going through. Yo más o menos me puedo identificar con lo que ellos estaban pasando. There was a time when I was in Alaska Hubo un tiempo que yo estaba en Alaska and we decided to go fishing. y decidimos ir a pescar. We were going to go to a place called Icy Straits. Y íbamos a ir a un sitio llamado un estrecho helado, un brazo de mar, ¿no? Un estrecho helado. It was a beautiful day outside, Era un día hermoso afuera, but as we were fishing, pero a la medida que estábamos pescando, the weather changed el clima cambió and it got really bad. y se puso muy mal. I lost my lunch. Yo perdí mi almuerzo. I was ready to quit. Yo estaba listo para abandonar. I was ready to get back to the shore, Yo estaba listo para volver a la orilla, but we had a long way to get back. pero teníamos un trecho largo para llegar a la orilla. The boat that we were in had a compartment down below. Y el bote donde estábamos tenía un compartimento abajo, It was an area where you could sleep if you're going to spend the night out on the water. un área donde usted podía dormir si fuera a pasar la noche en el agua. And the man that I was with told his son to go down below. Y el hombre con quien yo estaba le dijo a su hijo que pasara abajo. He said, "Don't come out." Y le dijo, no salga. He told me to Y- hold on. Y él me dijo a mí que me agarrara de algo. He said, "We're going back to shore." Y él dijo, bueno, mira, nosotros nos vamos para la orilla.
Well, the boat went up the one wave and down on the other side and smacked on the water. Y el bote, cuando lo hizo el viraje, se levantó en el aire y cayó duro en el agua. Over and over and over again. Y esto sucedió una y otra vez. About halfway back to shore, Y aproximadamente la mitad del camino para la orilla, llegar a la orilla, the man's son came out from underneath and came to the top of the boat. el hijo del caballero entonces subió arriba en el bote, arriba la cubierta, And he was crying and crying and crying. y él estaba llorando y llorando y llorando. And he said, Daddy, Daddy, we're going to die. We're going to die. Y le dijo, papi, nos vamos a morir, nos vamos a morir. And I believed him. I really thought we were going to. Y yo le creí porque yo pensé que sí, que no íbamos a morir. I was scared. Yo tenía miedo. I can understand what the disciples were going through. Entonces yo me imagino lo que los discípulos estaban pasando. But in the middle of all of this, Pero en el medio de todo esto, Jesus said, be of good cheer. Jesús dice, tengan ánimo. By the way, Por cierto, we can have a good attitude even in the storms of life. nosotros podemos mantener una buena actitud aún en las tormentas de la vida. He said, be of good cheer. Entonces él dice, tened buen ánimo. Why? ¿Por qué? Because he said, it is I, Porque él dijo, soy yo, the one who had just prayed for them, el que acababa de orar por ellos, the one from whose love they could never be separated, aquel de cuyo amor ellos no podían ser separados, the one who knew the storm would come long before it ever came. aquel que sabía que esa tormenta llegaría mucho antes de llegar. He said, be not afraid. Entonces él le dijo, no tema. Now Peter is told to come. Entonces a Pedro se le ordene que venga a Cristo. In verse number 28, En el versículo 28, Peter said, Lord, if it's really you, Pedro le dice, Señor, si eres tú de verdad, let me come out onto the water. déjame ir al agua. And Jesus gave a one-word response. Y Jesús le da una respuesta de una sola palabra. Come. Ven. Just simply said, come. Él sencillamente le dijo, ven. And the Bible says Peter got out of the boat and walked on the water. Y la Biblia nos dice que Pedro se apeó del bote y se posó sobre las aguas. Now I want you to stop and think about this with me this morning. Entonces yo quiero que ustedes se paren a pensar en esto un segundo. Esta If you mañana. were going to get out of the boat, Si usted fuese a salirse del bote, how would you get out of the boat? ¿cómo se bajaría usted de ese bote? I know me. Yo me conozco a mí. Sometimes I lack faith. A veces a mí me falla la fe. I would be a little nervous. Yo estaría un poquito nervioso. I would probably put my foot out and test the water first. Yo posiblemente pusiera el pie fuera y probaría a ver el agua. You see, there's two things I would want to know. Porque hay dos cosas que yo me gustaría saber. Number one, Primero, is it going to hold me? me va a soportar el agua, me va a sustentar. But number two, Pero número dos, is it cold in case it doesn't hold me? está muy frío en caso de que no me soporte, no me sustente. You see, I spent 10 years in Alaska. Porque yo pasé 10 años en Alaska I can tell you about cold water. y yo puedo decirle lo que es agua fría. I had one man Yo tuve una vez un individuo, una persona who needed to be baptized. que necesitaba ser bautizado And he asked me this question. y él me hizo esta pregunta. And it's in the middle of winter. Y esto es en el medio del invierno. He said, if I get a hole in the ice behind my house, Él me dijo, si yo hago un hoyo en el hielo detrás de mi casa, he said, will you baptize me in that water? ¿me bautizarías en esa agua? I answered him and said yes. Yo le contesté y le dije que sí. And then I prayed he couldn't get through the ice. Y después oré que él no pudiera perforar ese hielo. He was out there with a chainsaw Y él estaba allí con uno de esos sierras de gasolina and a big digging iron y con una punza, una cosa de esa, ¿cómo se llama? Un pico de eso, pues, hinchando el hielo. and praise the Lord he couldn't get through. Y gracias al Señor, él no pudo hacer el hoyo.
My wife was very happy about that too. Mi esposa también estaba muy contenta de que él no lo hizo. But as soon as springtime came Pero tan pronto vino la primavera and the ice broke off the water, y el hielo se desvaneció, se rompió, he wanted to be baptized right away. él quería ser bautizado inmediatamente. And there were 3 others too. Y habían otros 3 también. So 4 to be baptized. Entonces 4 querían ser bautizados. It was cold. Y estaba bien frío. We put a thermometer in the water. Nosotros pusimos un termómetro en el agua. I wanted to see how cold the water was. Yo quería saber qué tan fría el agua estaba el agua. It was 3 degrees above freezing. Estaba 3 grados sobre el nivel de congelamiento. These were fast baptisms. Fueron unos bautizos bien rápidos. When I took them down under the water Cuando yo los metí en el agua and then I brought them back up, y los sacaba de nuevo, all 4 had the same reaction. los 4 de ellos tuvieron la misma reacción. I was afraid they were going to have a heart attack. Yo temí que tuvieran un ataque al corazón, But they wanted to be baptized. pero ellos querían ser bautizados. I didn't force them. Yo no los forcé, But after the last one, pero después del último I had to get out yo tenía que salir because my legs were numb. I couldn't feel them anymore. porque ya las piernas estaban adormecidas, no las sentía. So you see, I'd want to know if it was cold water. Por eso es que yo, si saliera del bote, me gustaría saber qué tan fría estaría el agua. But remember, this is Peter that we're talking about. Pero recuérdense que es de Pedro quien estamos hablando. Peter just kind of jumped into things. A Pedro le gustaba saltar directamente a las cosas. So I imagine Peter just jumping out of the boat. Entonces yo me imagino que Pedro sencillamente saltó fuera del bote. Now, can you imagine what Peter's thinking Entonces puede usted imaginarse lo que está pensando Pedro. as he's walking on the water A la medida que está caminando en el agua to go to Jesus? para ir a donde Jesús. Now, I know that Peter sinks, Yo sé que Pedro piensa. but hold on. Sinks. Sí, yo sé que Pedro podía hundirse, But that's later. pero eso es después. Save that thought. Ahorren, guarden ese pensamiento ahí. What I want you to focus on is this. Yo lo que quiero que ustedes se enfoquen es en lo siguiente, Peter's walking on water. y es que Pedro está caminando sobre el agua. That's a miracle. Eso es un milagro. I wonder what he was thinking as he's walking on water. Y yo me pregunto lo que él pensaba caminando sobre el agua. I know one thing he's not thinking. Y yo sé que hubo una cosa que él no estaba pensando. He's not thinking, wow, look at what I'm doing. Él no estaba pensando, oh, mira lo que yo estoy haciendo. Because he knows he doesn't have the power to do that. Porque él sabía que él no tenía el poder para hacer eso. But I believe he's thinking this. Pero yo creo que él estaba pensando lo siguiente. Look at what Jesus is doing. Mira lo que Jesús está haciendo. What he is allowing me to do. Lo que él me está permitiendo a mí hacer. What a privilege. Qué privilegio. But I don't know if you've ever thought about this. Pero yo no sé si usted ha pensado alguna vez sobre esto. I wonder what the disciples back in the boat were thinking. Yo me pregunto lo que los discípulos que estaban en el bote estaban pensando. Some of them were probably being very critical. Algunos posiblemente estaban siendo muy críticos. There goes Peter again. Ese es el mismo Pedro, ahí va él de nuevo. He's crazy. Él es loco. He always jumps into things. Él siempre coge y salta, se apresura a las cosas. Well, then there's Simon the Zealot. Entonces también estaba Simón el Celote. He was a fighter. Él era un luchador. And he's probably shouting to Peter, Y él posiblemente le está gritando a Pedro: fight the waves, Peter, you can beat them. lucha contra las olas, tú puedes ganar la situación. And then Judas, Entonces estaba Judas. he's probably thinking this. Él posiblemente está pensando lo siguiente: Since Peter's going to drown, ya que Pedro se va a ahogar, I'll take his share of the money. yo me voy a quedar con su parte del dinero I'll keep it for myself. y me voy a quedar con esa parte yo. And then there's Thomas. Y entonces estaba Tomás. He's probably thinking this. Él posiblemente está pensando de esta manera: I doubt that he's going to make it. yo dudo que él llegue. I just doubt it. Yo dudo sencillamente que él llegue.
But you know, there were some other disciples Pero también había otros discípulos who probably thought this. que posiblemente pensaban de esta manera. Why didn't I ask if I could walk to Jesus? ¿Por qué yo no le pedí a ver si yo podía caminar también donde Jesús? I could be out there with Peter. Porque yo pudiera estar ahí con Pedro. We could be walking on the water together. Nosotros pudiéramos estar caminando en el agua juntos. And I missed my opportunity. Y yo perdí mi oportunidad. Now I want you to think about something this morning. Entonces quiero que ustedes piensen en algo esta mañana. Spiritually speaking, Espiritualmente hablando, where are you in this story? ¿dónde está usted en esta historia? You see, there are many Christians who are still back on the shore. Porque hay muchos cristianos que todavía estaban a la orilla. They've never gotten in the boat. Ellos nunca entraron en el bote. Those basic commands of Scripture, Entonces, uno de los mandatos básicos de la Escritura, they're not willing to follow them. ellos no están listos para seguir. They kind of just observe, but Ellos- don't get involved. Sí, a ellos les gusta observar, pero no les gusta involucrarse en esas cosas. If that's where you are today, Si ahí es donde usted está hoy, I encourage you to get into the boat. entonces yo le animo de que entren al bote, Have a serving faith. que tengan una fe de servicio. Do whatever it is God asks you to do. Haga lo que Dios pida que ustedes hagan. But I'm going to make an assumption here this morning. Pero yo voy a asumir algo en esta mañana. I'm going to assume most of you are in the boat. Yo voy a asumir que la mayoría de ustedes está en el bote. You're doing what you can to serve the Lord. Y ustedes están haciendo lo que pueden hacer para servir al Señor. You're being obedient to the Lord. Ustedes están siendo obedientes al Señor. Doing those things that He's asked you to do. Haciendo esas cosas que Él le ha pedido que haga. Praise the Lord. Y Amen. alabar al Señor. Alabado sea el Señor, amén. But maybe today, Pero tal vez hoy you know God's speaking to your heart usted sabe que Dios está hablando a sus corazones about doing something very special for Him. acerca de hacer algo muy especial para Él. Maybe God's been speaking to your heart for a long time. A lo mejor Dios le ha estado hablando a sus corazones por mucho tiempo. Maybe God has a very special ministry for you. A lo mejor Dios tiene un ministerio muy especial para usted. Maybe it's a ministry right here within this local church. A lo mejor es un ministerio aquí mismo, dentro de esta iglesia local. Maybe God's calling you into the ministry. A lo mejor el Señor le está llamando al ministerio. Maybe God's calling you to be a missionary. A lo mejor Dios le está llevando a usted a ser un misionero. I had the opportunity to see several different places in your beautiful country yesterday. Yo tuve la oportunidad de ver muchos sitios maravillosos en su hermoso país ayer. At the same time, Al mismo tiempo, I saw many places that needed gospel preaching churches. yo también vi muchos lugares que necesitaban iglesias donde se predicaban los evangelios. Maybe God is speaking to someone here about doing that job. Entonces a lo mejor Dios le está hablando a alguien aquí acerca de hacer esa labor. Some Christians will sit back and wait Algunos cristianos se sentarán hacia atrás y esperarán and say, after God calls me, then I'll go. y puedan decir, bueno, después que Dios me llame yo voy. Let me challenge you with this. Entonces déjeme retarle con algo. Peter didn't sit back and say, I'll wait till Jesus asks me to get on the water. Pedro nos dijo, bueno, yo me voy a quedar aquí sentado y ver si Jesús me pide que vaya donde Él en el agua. Peter asked if he could walk on the water. No, Pedro preguntó si él podía ir con él en el agua. Maybe today you would ask God, A lo mejor hoy usted le pedirá a Dios, God, would you let me serve you in a special way? Dios, tú me dejarías servirte de una manera especial. Some would say, now you don't understand, preacher. A algunos de ustedes dirán, no, usted no entiende, predicador. I'm not qualified to serve the Lord. Yo no estoy calificado para servir al Señor. I could never do that. Yo nunca pudiera hacer eso. Please remember, Por favor, recuerden, Peter could not walk on the water either. Pedro tampoco podía caminar en el agua. God did the work through Peter. Dios hizo la labor a través de Pedro. Whatever God calls you to do, Y lo que sea que Dios le llame a usted a hacer, He will do the work through you. Él hará la obra a través de usted. But it's a matter of faith. Entonces, una cuestión de fe. Just obeying in spite of consequences. Entonces, sencillamente obedezca a pesar de lo que puedan ser las consecuencias.
Now, I told you we would come back to this. Yo le dije que nosotros regresaríamos a esto. Peter sunk. Pedro se hundió. But I will say this about Peter. Pero yo diré esto acerca de Pedro. As soon as he went down, Tan pronto como comenzó a hundirse, he called out for help. él llamó, pidió ayuda. And as we step out to serve the Lord, Y en la medida que nosotros salimos a servir al Señor, there's going to be times when we fall. van a haber tiempos donde nosotros caigamos. But we just need to do what Peter did. Pero nosotros tenemos que hacer como Pedro hizo. Call to the Lord for help. Llamar al Señor, pedirle ayuda. The Bible says immediately Jesus saved him. Y la Biblia nos dice que inmediatamente Jesús extendió su mano y le subió. Jesus is always ready to hear us call for him. Porque Jesús siempre está listo para oír el llamado de ayuda. What about you? ¿Y usted? Where are you in this story? ¿Dónde está usted en esta historia? Peter had a serving faith. Pedro tenía una fe de servicio Peter had a very special faith. y él tenía una fe muy especial. But there's a third point we need to mention today. Pero hay un tercer punto que debemos mencionar hoy. Peter had a saving faith. Él tenía una fe salvadora. Take your Bibles and turn to John chapter number 6. Vamos a buscar a Juan capítulo 6. We're going to read John chapter 6 verses 66 through 69. Vamos a leer entonces Juan capítulo 6 de los versículos 66 al 69. 66 dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. John chapter number 6 Entonces, aquí en Juan capítulo 6 is the same context as Matthew 14. es el mismo contexto de Mateo Earlier in 14. John chapter number 6, Antes, en Juan 6, Jesus is walking on the water. Jesús está caminando en el agua. Now as we come to verse 66, Y cuando venimos entonces al versículo 66, many of his disciples had left him. muchos de sus discípulos ya se han echado atrás. And Jesus has a question for his 12 disciples. Entonces él le hace la pregunta a los 12 discípulos. He said, "Are you going to go away also?" Dice, dice, ¿queréis acaso también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? The Bible mentions in verse 70 and 71 that Judas would soon go away. Y la Biblia nos dice en el 70 y en el 71 que Judas también fue uno que se devolvió. But Peter is the first one to give an answer. Pero Pedro es el primero que responde. And he says, "Lord, who else can we go to? Él le dijo: Señor, ¿a quién iremos? You're the one who has the words of eternal life." Tú tienes la palabra de vida eterna. Peter said, "We believe. Pedro dice: nosotros hemos creído We're sure that you are the Christ. y estamos seguros que tú eres el Cristo, You're the Son of God. el Hijo de Dios. There's no one else to go to." No hay nadie más a quien podemos ir. Peter made his saving faith public to the world. Y aquí vemos que Pedro hace su fe salvadora público al resto del mundo. He proclaimed to everyone around him Él proclama a todos a su alrededor that Jesus is the Savior of the world. que Jesús es el Salvador del mundo. Two things that I want to leave you with Hay dos cosas con que le quiero dejar as we think about this truth. en la medida que pensamos sobre esta verdad. Number one, Número uno, if you're here today si usted está aquí hoy and you don't know Jesus Christ as your personal Savior, y no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, and if you die in that state, y si usted muere en ese estado de situación, the Bible says you will spend eternity in a place called hell. la Biblia nos dice que usted va a pasar la eternidad en un sitio llamado el infierno.
Because Jesus is the only Savior of the world. Porque Jesús es el único Salvador del mundo. There must be a time in our lives when we receive Him as our Savior. Y debe haber un momento en nuestra vida cuando nosotros lo recibamos como nuestro Salvador. So many people today Tantas personas hoy are thinking that being good will get them into heaven. están pensando que porque son buenos eso les va a dar la entrada al cielo. That being religious will get them into heaven. Que siendo religioso les va a dar entrada al cielo. I ask many people about their salvation, Yo le he preguntado a mucha gente acerca de su salvación and I get a lot of different answers. y yo recibo muchas respuestas diferentes. Many will say, well, I'm a good person. Muchos dirán, bueno, pero es que yo soy una persona buena. Some will say, well, I'm a Lutheran. Algunos dicen, yo soy luterano. Some will say, I'm a Methodist. Otros dicen, yo soy metodista. Some will say, I'm a Catholic. Otros dirán, yo soy católico. Pastor, some will even have another answer for me. Pastor, tal vez algunos tendrán otra respuesta para mí. Some will say, I'm an independent Baptist. Algunos dirán, yo soy un bautista. Yo soy un bautista independiente. But the thing that we need to remember is this. Pero lo que nosotros debemos recordarnos es lo siguiente. Salvation has nothing to do with a religion, Que la salvación no tiene nada que ver con una religión, but it has to do with our relationship to Jesus Christ. sino que tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo. Jesus said He is the way, the truth, and the life. Porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. And no one comes to the Father Y except through Him. nadie va al Padre sino a través de Él. Dear friend, Entonces, queridos amigos, if you are here today without Jesus si Christ, usted está aquí hoy sin Jesucristo, please take heed to Peter's words. por favor, pongan atención a la palabra de Pedro. Jesus is the Savior of the world, Jesús es el Salvador del mundo and He wants to be your Savior today. y Él quiere ser su Salvador hoy. But Christians, there's one more thing we need to remember. Pero cristianos, hay una cosa más que debemos recordar. Because we know Jesus Christ as our personal Savior, Porque nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, we have the responsibility of telling the world. nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al mundo. Peter made his profession public. Aquí vemos que Pedro hizo su profesión de fe pública And we need to do the same thing. y nosotros debemos hacer lo mismo también, Faithfully proclaiming to the world proclamando fielmente al mundo that Jesus is the way, the truth, and the life. que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Peter had a saving faith. Pedro tiene una fe salvadora. Do you have a saving faith? ¿Tiene usted una fe salvadora? If not, Si no, today is the day of salvation. hoy es el día de salvación. If so, Si es así, let us leave this place and proclaim it to the entonces world. salgamos de aquí y proclamémosle al mundo. Peter is an example of faith. Pedro es un ejemplo de fe. He had a serving faith. Él tenía una fe de servicio. He did all those things that the Savior asked him to do. Él hizo todas aquellas cosas que el Señor le pidió que hiciera. He had a special faith. Él tenía una fe especial. He was the only one that got out of the boat and walked on the water. Él fue el único que salió del bote para caminar sobre el agua. What about you? ¿Y ustedes? Peter had this saving faith, Pedro también tenía una fe salvadora and he proclaimed it to the world. y él la proclamó ante el mundo. We need to follow Peter's example of faith. Y nosotros entonces debemos seguir el ejemplo de Pedro de fe. Would you stand with me? ¿Se pararán ustedes conmigo? Heads bowed and eyes closed. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. I'm going to ask Pastor Autry to come and take the service. Le vamos a pedir al pastor Autry que venga a tomar la palabra. This is our time of invitation where we want you to think about Peter's example of faith. Este es el momento de invitación donde queremos que piensen en el ejemplo de fe de Pedro.